La acuicultura es la oportunidad que tenemos para incrementar la producción de pescado en el mundo. En los últimos 10 años se producía como 55 millones de toneladas en la acuicultura y ahorita estamos a más de 70. Y la pesca está en los mismos 90 millones de toneladas desde los años 80, 90. Entonces, para incrementar la producción de pescado para el mundo, hay que ser por la acuicultura. Brasil está incrementando su producción, especialmente de los peces de agua dulce, como tilapia, y ahora principalmente de los peces de Amazonía, como cachama y pirarucu, paixe. Entonces, estos grupos están muy bien en desarrollo muy grande. Entonces, en la parte marina, la parte de producción de camarones está incrementando mucho su producción, especialmente con los sistemas de bioflóculos. Entonces, un incremento gradual año a año de esta producción está se desarrollando muy bien. En México la acuicultura es una actividad que se ha venido desarrollando durante varios años. Las especies que más se desarrollan en México es la tilapia, el camarón, el bagre y los salmónidos. Solamente trabajamos con trucha para México. Y bueno, se ha venido desarrollando gracias al impulso que ha venido dando el gobierno federal a través de apoyos a productores, y bueno, ahora se está tratando de consolidar más esta actividad debido a la importancia que está jugando la acuicultura a nivel mundial. Bueno, América Latina tiene muy buenos recursos hídricos para incrementar la acuicultura y esto está poco desarrollado. Entonces hay una oportunidad muy grande para el desarrollo de la industria de camarones, de peces como tilapia, bagres y peces marinos incluso. Chile es el mayor productor de Latinoamérica y está dedicada a la producción de salmón, pero peces de aguas más calientes como la tilapia, bagres, y eso es una oportunidad desde Brasil hasta México para haber un gran incremento de la producción. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre acuicultura en Costa Rica, una actividad importante que se ha venido desarrollando con fuerza en el país en los últimos años y que es una excelente alternativa para el desarrollo de la zona rural costarricense. Y vamos a hablar de este tema precisamente en el marco de la realización del LACUA 2019, que es la reunión de la Sociedad Mundial de Acuicultura, que tendrá lugar en Costa Rica en noviembre y que es organizada por la Universidad Nacional y la Universidad Técnica Nacional con el apoyo del Parque Marino. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Silvia Valverde Chavarría, quien es académica e investigadora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional y miembro del Comité Académico del LACUA 2019. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. También nos acompaña en esta oportunidad Jonathan Chacón Guzmán, biólogo marino graduado de la Universidad Nacional, quien coordina el programa de acuicultura y biotecnología marina del Parque Marino del Pacífico, también miembro del Comité Nacional del LACUA 19. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Nelson Peña Navarro, quien es director de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Técnica Nacional en la sede del Pacífico y quien es el secretario del capítulo latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Mundial de Acuicultura y también coordinador general del LACUA 19. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias. Un tema bien interesante porque sabemos que es una actividad productiva del país que existe, pero creo que poco se conversa sobre ella. Y tal vez inicialmente me gustaría que me ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por acuicultura. Bueno, la acuicultura en realidad es el cultivo de organismos en ambientes acuáticos. Es algo muy similar a lo que hacemos con el ganado, lo que hacemos con los pollos. Los obtenemos desde el huevo, los vamos desarrollando poco a poco, los diferentes tipos o grupos de animales, hasta que ya tenemos una talla comercial que nos permite vender y obviamente tener utilidades.
En el mundo la acuicultura se desarrolla hace miles de años. En realidad en Costa Rica la actividad se podría considerar que es incipiente. Inició allá por los años de 1960 con el primer ingreso de tilapia, que fue la especie que inició la acuicultura en Costa Rica. Posteriormente, en 1975, empiezan los cultivos de camarón. Y ya más adelante, en los años 90, empezamos con los cultivos de especies marinas, especialmente lo que es el cultivo de pargo, las ostras, que ha tomado mucho auge recientemente en el país. A nivel mundial, la acuicultura abastece prácticamente el 48% junto con la producción pesquera, o sea, 48% de todos aquellos recursos marinos y terrestres de índole de acuicultura y pesca, el 48% provienen de la acuicultura. Sin embargo, en Costa Rica apenas estamos produciendo apenas el 2%, lo cual nos indica que esta actividad apenas está iniciando en el país. Sin embargo, Costa Rica tiene muchísimo potencial para poder desarrollar esta actividad. Otro dato importante de la acuicultura es que es la actividad del sector agropecuario con mayor crecimiento. La población mundial va creciendo, se estima que para el año 2050 la población mundial llegue a 9.000 millones de personas. Y un reto que tenemos alrededor del mundo es cómo vamos a alimentar a esas personas. De esta manera la acuicultura se vislumbra no solamente como una actividad agropecuaria incipiente, sino como una actividad con un gran potencial de negocio y de desarrollo para países como el nuestro. Ahí para aportar la acuicultura no es solo el cultivo de animales, ¿verdad? Sino también de organismos vegetales. Entonces ahí tenemos plantas acuáticas, macroalgas, que en algunos países es muy importante, y en Costa Rica es muy incipiente, pero sí hay algunos proyectos también para hacer cultivo de plantas, ¿verdad? Acuáticas. Sí, tal vez ahí para aportar también es importante tomar en consideración que la acuicultura hoy en día es la actividad agropecuaria que se perfila como la principal actividad que nos va a dar sustento para el futuro, ¿verdad? Entonces, la acuicultura prácticamente va a ser la actividad que va a garantizar la seguridad alimentaria de aquí al 2050. Eso es un hecho a nivel mundial, y aunque países como Costa Rica, por ejemplo, somos un país pequeño, se desarrolla ya, bueno, tenemos más de 30 años desarrollando la acuicultura, pero vamos poco a poco. Pero, por ejemplo, a nivel latinoamericano la acuicultura es grandísima. El desarrollo de la acuicultura en Latinoamérica es grandísimo, y se cree a nivel mundial que Latinoamérica es una de las principales regiones donde se va a desarrollar en mayor cantidad este tipo de producción, ¿verdad? Nosotros esperamos con temas de acuicultura que Costa Rica vaya creciendo poco a poco, y ya hemos tenido buenas expectativas y hemos demostrado, ¿verdad? La gente que trabaja en acuicultura, que es factible explotar esta área y pues llevar sustento a muchas familias. Sí, Una Mirada también conversó sobre ese tema con Luis Andrés Sampaio, quien es el presidente del capítulo latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Mundial de Acuicultura. Él considera que América Latina tiene mucho potencial para el desarrollo de la acuicultura, pues el consumo de este tipo de productos va en aumento en todo el mundo. La acuicultura es la oportunidad que tenemos para incrementar la producción de pescado en el mundo. En los últimos 10 años se producía como 55 millones de toneladas en la acuicultura, y ahorita estamos a más de 70. Y la pesca está en los mismos 90 millones de toneladas desde los años 80, 90. Entonces, para incrementar la producción de pescado para el mundo, hay que ser por la acuicultura. Bueno, América Latina tiene muy buenos recursos hídricos para incrementar la acuicultura, y esto está poco desarrollado. Entonces, hay una oportunidad muy grande para el desarrollo de la industria de camarones, de peces como tilapia, bagres y peces marinos incluso. Chile es el mayor productor de Latinoamérica y está dedicada a la producción de salmón, pero peces de aguas más calientes como la tilapia, bagres, y eso es una oportunidad para desde Brasil hasta México para haber un gran incremento de la producción. Bueno, la acuicultura se puede dividir como una acuicultura industrial y una acuicultura más familiar, artesanal. La acuicultura industrial
lo que hace es generar empleos para el pueblo. Y la acuicultura de menor escala, la familiar, artesanal, la propia gente en las fincas puede producir su pescado y comercializar eso en el local mismo o incluso en ciudades mayores, más grandes. Y también tenemos grande potencial, como se dice, en represas hidroeléctricas y lagos naturales para producción en gaiolas flotantes, que se produce bastante pescado a un costo que es compatible con una acuicultura familiar. Una actividad con mucho potencial. Ahora, más o menos, ¿cuáles son el tipo de producto que se está desarrollando con la acuicultura en Costa Rica en este momento? En este momento, la especie más importante es tilapia en Costa Rica. Abarca aproximadamente el 80% de todo lo que se produce. 80%. Aproximadamente el 80% de la producción acuícola nacional es de tilapia. Es de tilapia. Luego tenemos camarones, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco. Y luego tenemos trucha. Trucha, pargo. Trucha, ya juega un papel muy importante. Y luego en un nivel muy pequeñito tenemos langostino, tenemos ostras también, y hay algunas especies incipientes de las cuales yo creo que nos puede hablar más el compañero Jonathan, que trabaja con algunas de ellas. Hay algunas especies que han empezado a desarrollarse, especialmente las marinas, ¿verdad? Pargo, de las especies marinas, es la que tomó, digamos, ventaja en este momento por el tema de que hay una empresa importante en el país, una empresa con características industriales, que es la empresa Martec. Esta empresa está ubicada a unas 6 millas, la granja principal está ubicada a unas 6 millas de Quepos, que tiene inversión extranjera, y ahorita, bueno, el año pasado se registraron alrededor de 700 toneladas de producción de pargo. Entonces, eso hizo que en pocos años no existía, digamos, la producción de peces marinos prácticamente en las estadísticas de acuacultura, pero en pocos años la inversión que ha hecho esta empresa, que ha sido bastante grande, ha hecho que ahora el pargo sea una de las especies que entran a esas estadísticas con muy buenas producciones. Ustedes también mencionaban que también se pueden desarrollar algunas especies de origen vegetal. Sí, hay algunas iniciativas. Hay un investigador en la UCR que está tratando de hacer, ¿verdad?, algunos cultivos de macroalgas, pero son todavía cosas muy incipientes. O sea, estamos a nivel de investigación en eso y todavía no aparecen las estadísticas de producción, no hay una producción comercial. Pero tiene potencial. Según ese trabajo, ¿verdad?, que está a nivel de investigación, ¿verdad?, todavía, según ese trabajo sí hay potencial para esto. Pero definitivamente lo que predomina en el país es el cultivo de peces, ¿verdad? Y lo que está predominando todavía es el cultivo de peces de agua dulce. Está incipiente, ¿verdad?, la piscicultura marina, y hay mucho potencial, mucho esfuerzo por parte de las universidades y los centros que están aquí representados, ¿verdad? Tenemos mucha esperanza en trabajar con especies que son nuestras, ¿verdad?, que son endémicas de acá. Porque con las especies de agua dulce usted sabe que son especies introducidas, ¿verdad? La tilapia, la trucha, no son especies de acá. Entonces tenemos mucha la esperanza, ¿verdad?, de hacer una diversificación con especies nuestras, ¿verdad? Y en ese sentido se está trabajando, si querés vos contar, de lobotes. Bueno, marinas hay varias especies de peces, ¿verdad?, que se quieren trabajar. Les decía el pargo que lleva en la cabeza de ese grupo, ¿verdad?, las corvinas, que son una especie muy cotizada por el sector artesanal y que representan una de las especies de mayor importancia para el sector social costero, y que desgraciadamente ha sido o está siendo ejercida una presión pesquera bastante fuerte, ¿verdad?, que está disminuyendo sus capturas. Es una especie que, como todo el mundo conoce, tiene una calidad de carne muy buena, ¿verdad?, bien pagada. Pero además de eso, tiene una característica, es que su vejiga natatoria o buche, que es una bolsita que traen los peces para poder flotar,
en el agua y nadar, adquirió un valor bastante importante en el mercado asiático, producto de que los chinos lo consideran que al consumir ese producto de estos peces, llegan a tener más cantidad de años de vida. O sea, no es un tema afrodisíaco como mucha gente piensa, sino más bien es un tema por longevidad. Entonces, esto es una especie que tiene mucho potencial. Hay otras especies, estamos trabajando con una especie que se llama verrugate, que también tiene un crecimiento enorme. Mientras un pargo te crece 450 gramos, 400 gramos en un año de cultivo, esta especie te puede crecer hasta 3 kilos, lo cual representa un gran potencial. Sí, claro. Y en otros tipos de grupos, por ejemplo, ya se están haciendo los primeros abordajes para poder desarrollar el tema de las pianguas, a ver si es posible trabajar con pianguas en el país. Estamos ahorita con un proyecto con la Universidad Católica del Norte para traer especialistas de Chile y venir a Costa Rica pues a tratar de empezar a hacer los diagnósticos necesarios para desarrollar este tipo de actividades. Sí, una actividad realmente interesante. Vamos a seguir hablando de ella en el siguiente bloque, pero ahora vamos a una pausa. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema del desarrollo de la acuicultura en Costa Rica. Comentábamos al finalizar el bloque anterior de las diferentes especies, tanto animales como vegetales, en las que se podría trabajar en el país. Ahora, ¿esta actividad de la acuicultura se puede desarrollar en cualquier parte de Costa Rica o hay zonas que tienen un mayor potencial? Bueno, eso depende de la especie, es cierto, porque si estamos hablando de, qué sé yo, truchas, entonces estamos hablando de zonas altas, ¿verdad? Con una temperatura bastante baja en el agua para cultivos ya un poquito como semi-intensivos. Si hablamos de tilapia, bueno, es bastante adaptable, pero requiere temperaturas más altas, entonces va a depender. Hablando de peces de agua dulce, por cierto, para retomar algo que se estaba conversando antes, de especies potenciales, diversificación. En cuanto a peces de agua dulce, nosotros en la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, por ejemplo, venimos trabajando desde hace algunos años con algunos peces que se llaman cíclidos, que son nativos de acá. Entonces, no es pensado en proyectos muy grandes, es pensado en proyectos familiares, más pequeñitos, pero sí venimos desarrollando semilla, o sea, organismos pequeñitos, venimos desarrollando también algunos compañeros el acompañamiento para las personas que quieren desarrollar cultivos a pequeña escala, ¿verdad?, de cíclidos nativos. También este año empezamos con un proyecto para evaluar un pez que es de gran importancia en la zona del Pacuare, que se llama pez bobo. Entonces estamos evaluando un poquito la posibilidad de reproducirlo en cautiverio, no con fines nada más de consumo comerciales, sino con fines también de repoblamiento, porque la acuicultura es importante también en ese sentido, ¿verdad? No solo como fuente de proteínas, sino también para repoblar, para darle un poquito, ¿verdad?, al entorno natural de donde se extrajo en gran cantidad de este organismo, ¿verdad? Entonces, esas son especies que queremos evaluar y que queremos tratar de ver en las localidades donde ellas son importantes y podemos implementar algunos planes de producción. Sí, quería agregar al tema que habló Silvia ahora de repoblamiento. Nosotros en el Parque Marino también tenemos un objetivo de conservación y educación ambiental basados en el tema de repoblamiento. Y es muy importante resaltar eso, que la acuicultura no solamente es para consumo, ¿verdad? Tiene un montón de productos y de actividades que se pueden realizar alrededor de ella. Nosotros lo que hacemos es que producimos los juveniles de pargo manchado en el Parque Marino y desde el año 2007 los liberamos, por ejemplo, liberamos alrededor de 300.000 juveniles en el refugio de vida silvestre Isla San Lucas,
Ahí liberamos esa cantidad y lo que hacíamos era que llevábamos pescadores artesanales. Entonces con los pescadores artesanales les hablábamos de la importancia que significaba proteger los recursos y la conservación de estos. Entonces ahí estábamos haciendo también el tema de educación ambiental. Recientemente cambiamos la estrategia y como al Parque Marino nos visitan muchos grupos de escuelas y colegios del país para ser educados en temas marino-costeros, organizamos estudiantes, los llevamos al parque, liberamos los juveniles en la playa en el frente del Parque Marino, pero lo hacemos con niños de escuelas y colegios que les damos un pez en una bolsa, ellos lo llevan hasta la orilla del mar, los liberan, obviamente la bolsa se recicla, ¿verdad? Y ahí se dan charlas de concientización y sensibilización a los estudiantes. Y viera que nos ha ayudado mucho porque hay mucha demanda de muchas escuelas y colegios y es un ejemplo de que la acuacultura puede ser una herramienta de educación ambiental. También hay un tema sumamente importante y es asociado a las bondades que tiene la acuicultura, ¿verdad? No solo las productivas como mencionaban los compañeros. Costa Rica es un país pequeño, pero tiene un recurso hídrico sumamente importante, ¿verdad? Donde sea que nosotros vayamos hay agua. Entonces la acuicultura, como ya mencionamos, lo que necesita una de las fuentes principales es el agua. ¿Dulce agua, o salada? Es agua dulce o agua salada. Costa Rica tiene la costa pacífico costarricense, en toda su extensión puede ser utilizada para acuicultura y tenemos toda el área caribe también, que es sumamente importante, sumamente rica en agua, ¿verdad? Llueve muchísimo y nosotros podemos explotar muchísimas especies para consumo humano, pero también está la parte social, que también lo mencionaban los compañeros. Entonces, bueno, las universidades se han dedicado también a trabajar la acuicultura social, trabajando con productores de escasos recursos, implementando la acuicultura como fuente de subsistencia, como alternativa económica. Solo el hecho de producir, que una persona pueda producir un grupo de peces y puedan consumírselo para su grupo familiar, de una proteína de excelente calidad, pues es fundamental para el desarrollo de las comunidades en todos los ámbitos, ¿verdad? La Universidad Técnica Nacional ha desarrollado un papel importante en el desarrollo social. Hemos trabajado en la zona sur con asociaciones, y ahorita estamos trabajando con grupos en Limón, hemos trabajado con pescadores y pues valoramos esas alternativas, la parte comercial, la parte consumo, pero también la parte social como fuente de desarrollo de comunidades también. Algo muy importante es que, de resaltar es que hay diferentes escalas en acuacultura, ¿verdad? Tenemos pequeña, mediana y gran escala, igual como cualquier actividad agropecuaria. Los esfuerzos en Costa Rica se están poniendo sobre todo en pequeña escala. ¿Por qué? Por el tema del desempleo que hay en el país. El país tiene podríamos decir casi que es una crisis en términos de empleo y obviamente que las universidades estamos obligadas a aportar en ese sentido, a tratar de generar nuevas alternativas de empleo. Por ejemplo, en el tema marino, para nadie es un secreto, ¿verdad? La crisis que hay ahorita en el sector pesquero, especialmente en el pesquero artesanal. Desgraciadamente, los que trabajamos en la costa y estamos en contacto con los pescadores, hemos visto cómo ha habido una transformación de muchos de estos pescadores, pasando de una actividad extractiva a una actividad delictiva, como es el tema de narcotráfico y otro tipo de problemas que nos afligen por el tema de que no tenemos el suficiente empleo en el país. Hacer pequeñas granjas con organizaciones, por ejemplo, asociaciones o cooperativas, es una alternativa que podría llegar a solventar en parte esta problemática. Y en eso nos estamos enfocando, principalmente las universidades del país. Nosotros estamos obligados como academia a educar, estamos obligados a investigar, pero también deberíamos tener una obligación bastante clara y concisa de también extender ese conocimiento y transformarlo en empleos y en una nueva alternativa que podría solucionar muchos problemas en la zona costera. Sí, una mirada compartió con varias personas que trabajan en este tema y que quisieron compartir con nosotros su experiencia. Una de ellas es Ricardo Vieira, quien representa al Instituto de Oceanografía de la Universidad Federal de Río Grande de Brasil. Él comentó una mirada sobre el crecimiento de la acuicultura en su país. Brasil está incrementando su producción, especialmente de los peces de agua dulce,
como tilapia y ahora principalmente de los peces de Amazonía, como cachama y pirarucu, paixe. Entonces, estos grupos están muy bien en desarrollo muy grande. Entonces, en la parte marina, la parte de producción de camarones está incrementando mucho su producción, especialmente con los sistemas de bioflóculos. Entonces, un incremento gradual año a año de esta producción. Está se desarrollando muy bien. Bueno, justamente como Brasil tiene mucha agua, gran parte del país es tropical, o sea, hay un potencial muy grande para la producción de los peces nativos y también la producción de tilapia, que es de agua caliente. Entonces, la parte de agua dulce está se incrementando como 8 o 9% al año, la producción de peces de agua dulce en Brasil. Y la parte del marina, hay apenas una especie que se produce de peces marinos, que es el cobia, que se está empezando la producción. Y la parte de los camarones, sí, hay una producción muy significativa, pero con muchos problemas de enfermedades. Entonces, los sistemas de producción más bioseguros, como de bioflóculos, se está incrementando mucho para sustentar esta producción. Entonces, en la parte de agua dulce, como Brasil hay un clima muy favorable y especies nativas, se está incrementando mucho. Y la parte, principalmente de la parte marina, las camaroneras se mantienen muy bien. Ahora que usted mencionaba el tema del desempleo y que esto puede ser una alternativa productiva para muchas personas, bueno, al haber agua en todo el país, prácticamente se podría desarrollar en cualquier parte. ¿Sería una alternativa que las comunidades o pequeños grupos podrían organizarse para realizar? Sí es posible. O sea, sí es posible desarrollar acuacultura en cualquier parte del país. Hay detalles, obviamente, a considerar. Uno, tenemos que tratar de desarrollar una acuicultura organizada desde el inicio, que sea sostenible. Sabemos que estamos en un país que es un país ambiental, que protege los recursos marinos. Sin embargo, hace rato ya venimos en discusiones de, bueno, que la protección absoluta no genera empleo y que la falta de empleo genera más bien que la gente se vaya en contra de los recursos naturales por la falta de dinero para poder obtener pues su comida y educar a sus hijos, etc. Sí se puede desarrollar casi en todas las partes de Costa Rica porque tenemos diversas especies. Sí, exacto. Como lo decía Silvia, hay especies de montaña, hay especies de zonas bajas, cálidas, frías. En el mar, por ejemplo, hay especies que pueden cultivarse perfectamente en la parte interna del Golfo de Nicoya, donde hay salinidades más bajas y influenciadas por los ríos, así como especies que se cultivan en mar abierto. Podemos hacerlo siempre y cuando sea organizado y siempre y cuando podamos pues saltarnos algunos escollos que tenemos a nivel de problemática para desarrollar la acuacultura. Entre esos podríamos citar, bueno, un poquito más de flexibilización en los permisos, ¿verdad? Principalmente para los proyectos de pequeña escala. Otro aspecto importante es que las instituciones del Estado nos unamos sobre un solo norte, ¿verdad? Que trabajemos y que utilicemos los recursos estatales para poder desarrollar la acuacultura y que no estemos realizando esfuerzos aislados como ha pasado un poco en el pasado. Y el otro tema es que también el país como tal pueda tener recursos económicos para poder impulsar la actividad. Muchas veces ahora cuando vamos a solicitar un proyecto de acuacultura en el país, tenemos que solicitarlo a instituciones que tienen dinero dirigidos principalmente para otro tipo de objetivos. Atención a la gente necesitada, temas muy generales del desarrollo agropecuario, pero no hay fondos estructurados en el país que estén dirigidos específicamente a la acuacultura, donde nosotros podamos meter mano, por así decirlo, y empezar a desarrollar más proyectos. Recientemente una noticia importante, bueno, hace poco el Sistema de Banca para el Desarrollo nos aprobó un proyecto al Parque Marino del Pacífico por cerca de 500 millones de colones para desarrollar algunos proyectos e impulsar la acuacultura, especialmente marina en el Golfo de Nicoya. Ese tipo de iniciativas es la que nosotros, todas las instituciones, esperamos tener, o sea, ese tipo de aportes para poder desarrollar más fácilmente la acuacultura.
Eso que menciona Jonathan es importante en el sentido que también el desarrollo de la acuicultura depende mucho de las políticas nacionales. Si tenemos una política nacional dirigida básicamente al desarrollo de este sector, pues así es como va a crecer el país. O sea, al inicio, cuando inició la acuicultura en el país, hubo un fuerte impacto y una fuerte presión política para implementar algunas alternativas para el desarrollo social, y así es como ingresan las primeras especies a Costa Rica, para eso, precisamente. Entonces, si a la fecha, después de todo lo que hemos visto, lo que hemos vivido con las zonas pesqueras y las problemáticas del desempleo, el país como tal genera políticas adicionales para el desarrollo de la acuicultura, estamos muy seguros que el crecimiento se va a dar en el país porque tenemos las condiciones. También vemos que el tema es muy importante lo que hacen las universidades, pero también hay que promover la inversión de capital extranjero que pueda venir al país, pueda invertir y pueda generar empresas representativas, como 2 o 3 empresas que, por ejemplo, ya tenemos en Costa Rica, como puede ser Martec y Acuacorporación, ¿verdad?, que son las principales y que han tenido fuerte capital extranjero. Igual empresas que no se dedican específicamente al desarrollo de productos acuícolas de consumo, pero sino que dan otras alternativas, como por ejemplo la fabricación de alimentos, que también es un fuerte capital de inversión extranjera y que ha venido apoyando también el desarrollo de la acuicultura nacional. Sí, nosotros también conversamos con Antonio Campos Mendoza, quien es académico de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México, quien opinó que la acuicultura es un nuevo nicho de producción en su país que puede ser una interesante alternativa para toda América Latina. En México la acuicultura es una actividad que se ha venido desarrollando durante varios años. Las especies que más se desarrollan en México es la tilapia, el camarón, el bagre y los salmónidos. Solamente trabajamos con trucha para México. Y bueno, se ha venido desarrollando gracias al impulso que ha venido dando el gobierno federal a través de apoyos a productores, y bueno, ahora se está tratando de consolidar más esta actividad debido a la importancia que está jugando la acuicultura a nivel mundial. Yo creo que aquí lo importante es seguir fortaleciendo la actividad acuícola, trabajar y seguir los pasos de algunos países que van a la punta en este sentido, países como Brasil, Chile, México en algunos casos, seguir estos ejemplos para que los productores sean exitosos y puedan desarrollar o impulsar esta actividad, porque como sabemos va a ser la única actividad que nos va a permitir generar los alimentos que vamos a requerir en las futuras décadas. Es muy importante que la gente realmente esté consumiendo productos de origen acuícola, ¿no? Sabemos que muchos de estos productos vienen a través de la pesca, pero la acuicultura va a jugar un papel importante en este sentido. Es importante que la gente consuma al menos 3 veces por semana productos de origen acuícola. Si es de granja, mejor; si es fresco, mejor. A veces tenemos accesibles algunos productos congelados, pero esto, bueno, no ayuda mucho porque hay que soportar, hay que ayudar a los productores locales, apoyar a los productores que están generando estas proteínas, ¿no? Sobre todo tilapia, algunos peces nativos, algunos langostinos nativos que son importantes, y a fomentar el consumo de estos productos. Normalmente 3 veces por semana es lo más adecuado, y que la gente pueda tener acceso a estas fuentes de proteína. Interesantes estas experiencias de otros países latinoamericanos y por supuesto pues también la forma en que esto se está desarrollando en Costa Rica. Ahora, ¿existe alguna normativa en torno al desarrollo de la actividad que es importante conocer? Sí, bueno, hay varios permisos que tiene que sacar una persona o una empresa para desarrollar la acuicultura en el país. Mucha gente desconoce esto, pero por ejemplo en el mar, la legislación actual te permite obtener una concesión marina, la cual va a ser, o sea, la rigurosidad de ese permiso que te vayan a dar va a depender de la escala. El permiso que te dan, en general, el aval que te van a dar para poder desarrollar la acuicultura consta principalmente de 3 permisos. El primero es una viabilidad ambiental que hay que sacarlo en el SETENA, un permiso técnico que te otorga el INCOPESCA, que te dice que si el proyecto como tal está bien estructurado en términos técnicos, y finalmente con eso ya puedes ir a la Oficina de Aguas del MINAE a solicitar una concesión.
Una concesión es un espacio de agua que está referenciado por cartografía, ¿verdad? Que te indica por coordenadas geográficas cuál es la dimensión, y eso te permite cultivar ahí por un periodo hasta 10 años. Sí, ¿no? Básicamente es importante, como lo mencionaba antes, si el Estado como tal facilita estos permisos, pues todo es mucho más fácil para los productores actuales, porque ellos tienen que estar renovando, y para los que quieren introducirse en el desarrollo de la acuicultura. Entonces, si hay cierta agilidad en los procesos, pues obviamente también el desarrollo de la acuicultura va a ser exponencial también. Entonces, es sumamente importante que esto sea mucho más versátil, mucho más fácil, menos complicado para el productor, ¿verdad? Claro, obviamente siguiendo todos los parámetros que se toman, principalmente la parte ambiental, que es uno tal vez de los puntos más importantes y más críticos, pero nosotros creemos, y por las experiencias que hay en otros países y también en Costa Rica, que es totalmente factible y se puede hacer sin ningún problema. ¿Y cómo se desarrolla la técnica aproximadamente, para que la gente tenga una idea de en qué consiste? La técnica para producir, sí, lo general, pues cada especie tiene técnicas diferentes. Entonces, hay expertos para cada especie. Por ejemplo, si hablamos de camarón, te podemos hablar de que el camarón tiene procesos de 3 meses, de 3 a 4 meses, dependiendo de las tallas que queramos. Pero si empezamos a hablar, por ejemplo, de pargo, ya estamos hablando de 8 meses, alrededor de 8 meses a 1 año, y así conforme vamos cambiando cada una de las especies. Obviamente, hay parámetros establecidos que debemos seguir. La nutrición es sumamente importante, las condiciones, la temperatura, la calidad del agua en términos generales. Entonces, todas estas condiciones, cuando las unificamos, genera que creamos parámetros exactos y adecuados para cada una de las especies, ¿verdad? Contrario sería que tomemos los parámetros de forma inadecuada, hagamos mal los procedimientos, y pues un animal que dura 6 meses nos va a durar 1 año o 1 año y medio para llegar a las tallas que queremos. Entonces ahí es donde empiezan a ver las diferencias entre que una productividad sea económicamente viable o efectivamente no tengamos los frutos que queremos. Sí, no hay una receta, ¿verdad?, única, y depende no solo de la especie, también del sistema de cultivo, ¿verdad? Si es extensivo o es más intensivo. Pero yo creo que lo importante es que las universidades, ¿verdad?, también el Parque Marino, ofrecen el acompañamiento para las personas que quieren emprender. Entonces yo creo que en todas, ¿verdad?, en las universidades y también en el parque se ofrece ese acompañamiento. Incluso muchas veces se ayuda a gestionar estos permisos. Por ejemplo, en el caso del cultivo de ostras que se desarrolla en el Golfo, que inició como un proyecto de extensión de la Universidad Nacional, se les brindó todo el acompañamiento para poder acceder a esos permisos, a esas concesiones. Entonces yo pienso que si hay personas que están interesadas, pues lo importante es que se acerquen a las universidades y busquen ese apoyo. Más o menos, ¿en qué consiste ese acompañamiento que se les brinda a las personas? Bueno, eso es distinto, porque no te podría decir, tal vez tú nos puedes contar en el caso de la UTN y Jonathan en el caso del Parque Marino. Por ejemplo, en el caso del proyecto Con Ostras, que es un proyecto como icónico, ¿verdad?, en la Universidad Nacional, porque ha tenido bastante éxito, ¿verdad?, acompañando a grupos de mujeres, a grupos de familias que eran pescadores, ¿verdad?, en esta nueva actividad. Se les acompañó en todo, ¿verdad?, en gestionar permisos, en gestionar concesiones, en todo. Habían expertos en el área de economía, en el área social, en el área de planificación, en el área de acuicultura, dándoles todo el apoyo desde el inicio, y en la actualidad los compañeros, ¿verdad?, encargados del proyecto, los siguen acompañando, o sea, siguen todo el tiempo atendiendo sus dudas, sus necesidades. Entonces eso depende un poquitito, ¿verdad?, de cada centro, lo que puede ofrecer el personal que tiene disponible para eso. Sí, en el caso del Parque Marino, nosotros, por ejemplo, seleccionamos los sitios donde van a hacer los cultivos, ¿verdad? Se diseñan las granjas, se organizan los grupos. Técnicamente se les da capacitación y se consigue capacitación de otros entes, por ejemplo el INA, que ahorita en los proyectos nuevos va a tener un papel muy importante de capacitación técnica. Se les trata de dar capacitación en gestión empresarial, ¿verdad?, que es muy importante, porque muchas veces desarrollamos proyectos a nivel técnico, pero a nivel empresarial y organizacional generalmente los grupos no están bien preparados, y muchas veces los fracasos de los proyectos en Costa Rica se da por esa falta de acompañamiento.
Nosotros igualmente visitamos los proyectos durante un periodo, digamos 2 años, cuando ya los proyectos van tomando forma, ya van aprendiendo los productores, pues ya uno los va dejando poco a poco solos para poder seguir realizando otros proyectos en otras partes. Ese acompañamiento es súper importante, ¿verdad? No se pueden dejar solos, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista organizativo. Hay que darles ese apoyo, hay que enseñarles que los proyectos como tal, a pesar del aporte del Estado, las ganancias que estos generen no son para comérselos en un solo momento, ¿verdad? Por ejemplo, con los pescadores nos ha pasado mucho que el pescador tiene una cultura de que va a pescar y lo que pesca y genera, no digo que todos, pero una gran mayoría lo gasta inmediatamente, no tenemos la cultura del ahorro. En este tipo de proyectos son más disciplinados, son proyectos en grupo, donde tienen que acostumbrarse a dejar un porcentaje de las utilidades para reinvertir nuevamente en su empresa. Sin mucho que aprender sobre este tema, vamos a seguir hablando de él en el siguiente bloque, pero vamos a una pausa. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy con el tema del desarrollo de la acuacultura en Costa Rica. Es una actividad con un gran potencial. A lo largo del programa hemos hablado pues todas las perspectivas de desarrollo que tiene y la importancia que puede tener para las zonas rurales del país y para la gente que quiere desarrollar su propio negocio. Ahora, ustedes dicen, bueno, se viene desarrollando desde hace tiempo, ha crecido, pero podría crecer más. ¿Cuáles son como los principales retos que tiene el país en esta materia? Bueno, son muchísimos, creemos que son muchos, la experiencia no ha sido suficiente, podemos mejorar en todos los ámbitos. A nivel de productores, pues los productores, como ya hablamos, necesitan un gran acompañamiento. Los productores que ya tienen muchos años de estar formalizados pues necesitan más apoyo. Por ejemplo, hay problemáticas en sectores, pero principalmente, por ejemplo, hablamos del sector camarón. El sector camarón está siendo visualizado como una de las alternativas para los pescadores, ¿verdad? Pero el sector camarón por sí mismo tiene problemas desde las concesiones, ¿verdad? Que los que han generado cultivos de camarón por muchos tiempos tienen que renovar y parece que tienen problemas para hacer las renovaciones. Y a nivel de producción, pues, por ejemplo, el tema de enfermedades, todas las especies acuícolas tienen problemas patológicos asociados a la intensificación con que se producen. Y pues en ese sentido, el desarrollo de nuevas experiencias, por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional tiene un laboratorio patológico en Punta Arenas, que le damos servicio a todos los productores de camarón para poder diagnosticar enfermedades en momentos específicos que se les dé, ¿verdad? También se les da apoyo y aporte para que esas enfermedades no lleguen a surgir. Y nosotros, por la posición estratégica, pues le podemos dar servicio a todos los productores de camarón que se ubican en el Golfo de Nicoya y en la zona sur del país, por ejemplo. Entonces yo creo que cuando nosotros unimos todos los esfuerzos, no solo de las universidades de forma independiente, sino cuando las universidades también se unen entre ellas mismas, podemos buscar nuevas soluciones. El tema de investigación es sumamente importante, que tal vez no lo hemos hablado mucho. Todas las universidades realizamos investigación de alta calidad, pero lo que buscamos es brindar a los productores soluciones a todas esas problemáticas que están teniendo. Entonces, está bien el tema de la producción, es sumamente importante, pero también tenemos que buscar soluciones a las problemáticas que ya tienen los productores como tal. Y ahí es donde las universidades pues también juegan un papel sumamente importante. Hay otros aspectos, bueno, que son relevantes. Como país pequeño, pues tenemos poca cantidad de profesionales trabajando en el área. Ahí es fundamental lograr
una mayor cantidad de profesionales formados en distintas áreas de la acuacultura. O sea, la acuacultura como tal tiene áreas, por ejemplo, para ver el tema de genética, desarrollo tecnológico, nutrición, patología, etcétera. Un montón de especialidades que muchas veces no tenemos los profesionales necesarios para poder abarcar esos temas. A nivel de productores, y cuando hablamos de pequeña escala, hay que tratar de lograr un cambio cultural en la gente, sobre todo en los pescadores, hablando del sector marino, donde ya sabemos que la pesca como tal pues ha ido disminuyendo. No sabemos qué va a pasar, aunque el futuro no es muy promisorio, ¿verdad? Entonces, enseñarle a la gente que realmente dejar de extraer es una opción y que producir es una opción mejor, inclusive para el ambiente, ¿verdad? En este caso, la acuacultura llega a jugar un papel fundamental en eso. Y lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? De los retos. Fomentar la acuacultura. Costa Rica debería ver la acuacultura como un área aparte y no solo verla mezclada con el tema de pesca y acuacultura. Si logramos ver la acuacultura con el potencial que realmente tiene, porque una cosa es lo que nosotros le podemos contar acá y otra cosa es la realidad que se da en otros países. Hay países a nivel mundial que basan su economía prácticamente en la acuacultura y que le generan empleos a miles, si no decenas de miles de personas, ¿verdad? Costa Rica con el potencial que tiene, no solo porque nosotros lo decimos, porque hemos tenido convenios con diferentes países. Ahorita la Universidad Nacional tiene un convenio con China. China es el mayor productor de acuacultura en el mundo y los chinos han venido reiteradas veces aquí a Costa Rica y nos han dicho el potencial que tienen ustedes es enorme. Igual tenemos convenios con Chile, que Chile es famoso por la producción de salmón con gran experiencia y nos han dicho lo mismo. El tema está en cómo podemos fomentar la acuacultura como una actividad realmente potencial. Bueno, hay que cambiar las políticas, hay que convencer el sector político, que yo creo que se convence poco a poco, pero se convence muchas veces por el tema de que tienen esa presión de los pescadores, de que no hay empleo, y a veces tal vez lo importante tal vez es sentar a todas las personas que trabajamos en la actividad de acuacultura y hacerles ver el potencial realmente económico y de empleos, porque o sea, la acuacultura como tal puede responder a lo que le llamamos desarrollo sostenible. Claro. Podemos beneficiar la parte económica, podemos disminuir, por ejemplo, trayendo pescadores del sector pesquero a una actividad productiva como la acuacultura, podemos favorecer el ambiente si lo hacemos ordenadamente, estructuradamente, como lo hablamos al inicio, y también, obviamente, podemos dar, y ahí voy a hacer hincapié a esto, la acuacultura tiene una ventaja a diferencia de la pesca, que la acuacultura te permite trabajar cerca de tus hogares, no tenés que irte muy lejos a pescar, abandonar tu familia por varios días, sino que puedes estar muy cerca. Entonces se mantiene ese aspecto cultural ahí. Otros aspectos importantísimos es la capacitación, el acompañamiento, que ya lo hemos hablado, y esos son básicamente, digamos, los retos que tenemos, que podríamos ir poco a poco solventando para mejorar. Retomando el tema que mencionó Nilson, ¿cuáles serían las principales líneas de investigación que están desarrollando las universidades en esta materia? Bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional tenemos las líneas de investigación en reproducción de peces, en reproducción de crustáceos, en cultivo y reproducción de bivalvos, en nutrición, ¿verdad? Tenemos una que es un poquito incipiente, que es en genética también. Yo diría que esas son las principales líneas que tenemos. Como decía el compañero, se requieren más expertos para un claro. desarrollo integral. Ocupamos gente en, qué sé yo, en el área de la ingeniería, en el área del manejo del agua, por ejemplo, tratamiento del agua. Necesitamos más personas, ¿verdad?, que se quieran unir y trabajar en esto. Definitivamente nos falta gente, pero sí tenemos algunas líneas que yo creo que están muy consolidadas, ¿verdad? En la parte, como te digo, de reproducción, de nutrición, creo que estamos bien en eso. Y en la UTN, por ejemplo, como ya les mencioné, trabajamos la parte de diagnóstico molecular de enfermedades. Hacemos mucho trabajo social también. Trabajamos la parte molecular, por ejemplo, con genética en pargos, hemos realizado algunos proyectos. Y parte de nuestras investigaciones también están en función de buscar soluciones a las problemáticas que están teniendo los productores, como por ejemplo en camarón, con el tema de algunas patologías muy puntuales, tratando de ver qué procedimientos podemos hacer y qué productos, por ejemplo, naturales, orgánicos o con ciertas características de ese tipo,
que puedan favorecer la eliminación de estos patógenos que están afectando. Y por ejemplo también ya estamos incursionando por ejemplo con el tema de ostras también, apoyando a las ostras, que son como los nuevos emprendimientos que están resultando. Ahora, hablemos de la reunión anual del capítulo latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Mundial de Acuicultura, la ACUA 19, que se realizará en Costa Rica. El papel de la Sociedad Mundial de Acuicultura es llevar el conocimiento de las universidades para la industria y incluso uno de los más importantes papeles son las conferencias que tenemos todos los años, conferencias mundiales y conferencias regionales, como la conferencia que vamos a tener en Costa Rica el próximo noviembre. Sí, en la ACUA el objetivo es tenemos sesiones de todas las áreas de la aquicultura, como las plantas acuáticas, como el macroalga, microalga, nuevos sistemas de producción, como de bioflóculo, sistemas de recirculación, y los sistemas multitróficos, yo creo que son los principales sistemas. La producción en jaulas flotantes, como tilapias, que se incrementando en Latinoamérica. Y como un todo de toda la parte de calidad de agua, de genética aplicada a la aquicultura, producción de zooplancton, todos los temas que son importantes para la aquicultura estarán siendo presentados acá en la ACUA. Los trabajos que se pueden someter al ACUA pueden ser enviados a través de un resumen. Estos pueden ser escritos en español, en inglés o en portugués. Este es el evento de los pocos eventos en los cuales las presentaciones de los trabajos pueden ser en estos idiomas. Normalmente los trabajos de UAS son en inglés y pueden ser enviados, se hace un resumen de más o menos 250 palabras, 300 palabras y es sometido en línea. Pueden entrar a la página www.was.org y ahí pueden ver las reglas para poder enviar y someter los resúmenes. Estos resúmenes pueden ser enviados por estudiantes, por productores o por investigadores que se dediquen a la acuicultura. Lo organizan la Universidad Nacional y la Universidad Técnica Nacional. ¿Por qué es tan importante la realización por primera vez en Costa Rica de esta actividad? Y no es solo en Costa Rica, sino a nivel de Centroamérica. Es la primera vez que la reunión se va a realizar en un país de Centroamérica. Siempre se ha realizado en países con una tradición acuícola mucho más grande, importante de Sudamérica, ¿verdad? Como por ejemplo Colombia, Brasil. Que se realice acá es muy importante porque nos ayuda a fomentar la acuicultura, a dar a conocer las potencialidades que tenemos nosotros en Costa Rica y el resto de países de Centroamérica, ¿verdad? Visibilizar ese potencial que tenemos. Lo consideramos realmente relevante, sobre todo en el marco de lo que decían los compañeros, de que es importante de que nuestras autoridades conozcan, ¿verdad?, la opción tan relevante que es esta actividad, ¿verdad?, para los problemas de desempleo, económicos, seguridad alimentaria, etcétera. Entonces nos parece que es muy, muy importante. Esta reunión se va a realizar en el Hotel Wyndham, en el centro de convenciones del Hotel Wyndham. En noviembre del 19 al 22 vamos a tener expertos que vienen desde Europa, ¿verdad?, Norteamérica, Suramérica. Vamos a tener tanto charlas como pósters y vamos a tener una exhibición comercial en donde empresas, no solo productoras, sino también que venden suministros, equipos y demás para la acuicultura, van a estar mostrando ahí sus productos. Va a ser un lugar de encuentro muy importante para hablar de lo más reciente que se está haciendo, ¿verdad?, en esta actividad. La UTN fue la que consiguió que se realizara acá, fue la gestora de esto. Y luego nos invitó, ¿verdad?, a la Universidad Nacional, al Parque Marino a participar y realmente creo que es una actividad que se está armando muy bien y que va a quedar bastante interesante. Sí, es importante también mencionar que esta actividad es un evento que también es organizado por la Sociedad Mundial de Acuicultura. La Sociedad Mundial de Acuicultura es como el ente mundial más importante donde están todas las personas y científicas que trabajan con acuicultura. Por ejemplo, la Sociedad Mundial de Acuicultura actualmente tiene 4 capítulos a nivel mundial. Tiene uno en Japón, tiene uno en Asia, tiene uno en Estados Unidos,
tiene el de Caribe y Latinoamérica, y apenas el año pasado se hizo un nuevo capítulo que es el capítulo africano. Entonces, cada uno de estos capítulos realiza actividades científicas en todos los continentes. El ACUA es una actividad que se desarrolla desde el 2013, se ha desarrollado en México, se ha desarrollado en Perú, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, pero nunca se había hecho en Centroamérica. Cuando yo ingreso a formar parte de la junta directiva del capítulo de Latinoamérica, pues una de las primeras propuestas que hacemos es que el ACUA sea en Costa Rica. ¿Por qué? Porque nunca se había hecho en Costa Rica primero, y principalmente pues Centroamérica tampoco había tenido muchas relaciones con esta sociedad tan importante. Esperemos que en el marco de esta reunión pues se pueda abordar, como ustedes dicen, este tema en profundidad, que se creen lazos, conexiones, acciones conjuntas, porque definitivamente sí, la acuicultura es una gran alternativa para el desarrollo del país, principalmente en las zonas rurales, y pues esperamos que en este marco, pues, y de la mano de las universidades públicas y del Parque Marino, pues, las y los productores interesados, pues, puedan desarrollar una actividad que tiene una gran importancia, tanto desde el punto de vista de la protección como de la sostenibilidad ambiental y, por supuesto, la seguridad alimentaria, que son tres temas que son fundamentales para el desarrollo nacional. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.una.ac.cr. También nos puede buscar ahora como Una Comunica en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Esta es la nueva alternativa para que conozca todo lo que hace la Universidad Nacional por el desarrollo del país. Búsquenos como Una Comunica. Así que le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.